Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que se ocupa de tu salud. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Ayúdanos a cumplirlo. Este programa, como decía, hace 6 años, se emite por la 92.5 MHz FM Signos desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también ante la página web www.fmsignos.com.ar, a través, quería decir, de la página web, www.fmsignos.com.ar. Y también nos escuchan en distintas provincias de nuestra querida Argentina. En Córdoba nos escuchan a través de la 94.1 FM Radio Perfil Jovita, estación 101.1 de la localidad de Villa Valeria, y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. También nos escuchan en Catamarca a través de la 89.1 Radio Sof. Y también nos escuchan a través de la 93.9 Radio Ja de Balcarce, por supuesto desde la hermosa ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Les mandamos un saludo a todas nuestras radios hermanas, a nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga y co-conductora, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien, Marcelo. Un saludo a todos los radioyentes. Como siempre, aparecen estos días dedicados a una enfermedad, digamos, ¿no? Ya dedicados a la diabetes, al cáncer de mama, al corazón, a la hipertensión. Y estamos en este momento en los días de la esclerosis múltiple, ¿no? Que es una enfermedad de la cual se está hablando, se está empezando a conocer. Vamos a entrevistar a la doctora Liliana Patruco. La doctora Liliana Patruco es médica neuróloga y es subjefa del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, un centro importantísimo. Y con ella vamos a charlar sobre esta enfermedad. Y bueno, espero que nuestros oyentes presten mucha atención porque es muy, muy importante que esta enfermedad sea conocida. Doctora Liliana Patruco, ¿nos está escuchando? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestro programa, que es un programa de difusión de temas médicos, acá desde la FM Signos, así que nos interesa mucho charlar sobre este tema. Doctor, ¿usted nos podría definir en palabras así, no médicas, digamos, para nuestro público, qué es la esclerosis múltiple? Sí, diríamos que la esclerosis múltiple es una enfermedad de personas jóvenes. Sí. Y cuando hablamos de jóvenes decimos entre 20 y 40 años. Muy jóvenes. Muy jóvenes, exactamente, sobre todo mujeres. Claro. La relación entre mujer-hombre es 3 mujeres que tienen la enfermedad por cada hombre. Y diríamos que en esta enfermedad lo que se produce es una pérdida de una sustancia que se llama mielina. Para entender qué es la mielina, diríamos que es la capa de grasa que envuelve los axones, y los axones son los cables nerviosos que van desde el cerebro hasta las distintas partes del cuerpo y desde las distintas partes del cuerpo hasta el cerebro. De manera tal que cuando se produce una lesión que compromete alguno de estos cables, la persona va a tener un defecto físico, dependiendo de cuál es el cable que ha sido afectado. A ver, entonces por definición tenemos que es una pérdida de mielina de estos axones. Sí. Entonces, eso sería el origen y que, como usted bien dijo, se da en personas jóvenes y mayormente en mujeres. Ahora, ¿sabemos el origen de esto? Bueno, no, esa es una pregunta tremendamente difícil. El origen exactamente no lo sabemos. ¿Qué es lo que desencadena la enfermedad? No lo conocemos todavía. Sí sabemos cuáles son todos los procesos que vienen a continuación a partir de que se desencadena la enfermedad. Pero ¿qué es lo que la gatilla? Eso es lo que todavía no conocemos. ¿Se dice que es una enfermedad autoinmune? Sí, exactamente, es una enfermedad autoinmune. Y eso autoinmune quiere decir que el cuerpo deja de reconocer partes como propias. Claro. Y por eso es que
las agrede. Las agrede. Exactamente. Entonces sería posiblemente un origen. Y tampoco sabemos entonces el origen. ¿Hay tendencia familiar, tendencia genética? ¿Existe? Digamos, en la esclerosis múltiple tenemos una conjunción de factores. Hay una cierta influencia genética, y lo que es la influencia genética no va más allá de un 30%, con lo cual no es una enfermedad puramente genética. Claro. Y tenemos que a esa predisposición se le suman una serie de factores del ambiente que contribuyen a que una persona desarrolle la enfermedad a diferencia de otros. ¿Qué factores serían? Por ejemplo, dentro de los factores del ambiente tienen que ver los déficits o la falta de vitamina D. ¿Sí? Por eso es que hoy en día lo que se hace es, por lo menos a las personas que conocemos que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple con defectos de vitamina D, reponérsela, porque se ha visto que eso tiene un factor, o que es un factor que mejora la evolución de la enfermedad. Otro factor del ambiente es el tabaquismo. El tabaco, ya de los problemas que puede traer desde el punto de vista cardiovascular y que todo el mundo conoce, es algo que no se recomienda en las personas con esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque favorece la progresión de la discapacidad, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces, y probablemente haya muchos más factores que están relacionados con el ambiente y que todavía no conocemos exactamente, que hagan que determinadas personas desarrollen la enfermedad y otras no. ¿Y la evolución cómo es? ¿Es muy rápida o es lenta? No, en realidad la evolución es lenta, máxime hoy en día. Que hay forma de enlentecerla. Por supuesto. Ahora, pero doctora, ¿cuáles son los síntomas? Porque uno dice, una persona con la esclerosis, ¿qué le va pasando a esa persona? Los síntomas son muy variables. Hay algunos que son sumamente típicos o característicos, ¿no? Que cuando aparece en una persona que es joven, porque siempre uno todo esto lo tiene que poner dentro del contexto. Es distinto si estos síntomas aparecen en una persona mayor que si aparecen en un joven. Pero, por ejemplo, si hablamos de una persona joven y sobre todo si es mujer que, por ejemplo, deja de ver de un ojo, eso es muy sugestivo de que puede ser una manifestación de la enfermedad. O que, por ejemplo, tiene menos fuerza en una pierna o en un brazo o en ambas piernas. Correcto. O que se le duerme una pierna o ambas piernas, por ejemplo, o que tiene cierta incoordinación para caminar. Eso se ve de forma lentamente va apareciendo, porque una cosa, por ejemplo, uno podría diferenciarlo de una ACV, donde aparece en forma aguda, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. En el ACV es así, aparece, uno está perfecto, y al segundo siguiente tiene un defecto. Esto, por lo general, el síntoma aparece, primero es un poquito insidioso y a lo largo de los días, pero estamos hablando de días, no meses o años, alcanza su mayor afectación. ¿Sí? Entonces, generalmente uno se despierta un día con un poquito de dolor en el ojo, tal vez ve un poco nublado. Al día siguiente, además del dolor, ya no es que ve nublado, sino que disminuyó su capacidad para ver. Al tercer día disminuyó significativamente y entonces llama mucho la atención y consulta con un médico, obviamente. Claro, correcto. ¿Y la parte muscular de los brazos empiezan a debilitarse, no, empiezan a perder sensibilidad? Bueno, puede o haber menos sensibilidad o haber menos fuerza. Pero también de la misma manera, ¿no? A la mañana se levanta bien, en el transcurso del día empieza a sentir un poquito menos o tiene menos fuerza. Al día siguiente, pasaron 24 horas, ese defecto es mucho más notorio. Y generalmente frente a esa circunstancia a la persona le llama la atención y por eso es que consulta con un médico. Correcto. Ahora, esta enfermedad tengo entendido que aparece por brotes, digamos, ¿no?
que a veces aparece, desaparece espontáneamente y vuelve a aparecer. Exactamente, sí. Por ejemplo, este defecto que decíamos en la capacidad para ver, después va a desaparecer y es la mayoría de las veces es como si nada hubiera ocurrido. Y a veces como esto suele darse y como ese defecto mejora, hay muchas veces que la persona no consulta, se pasó solo, bueno, listo. Generalmente uno siempre encuentra un montón de explicaciones a por qué podría haberse dado esto. Lo mismo que el haberse dormido un brazo o una pierna o el haber perdido un poquito de fuerza. Dura una semana, después mejora. Bueno, y eso a veces hace que se retrase la consulta con un médico, ¿no? Y una mujer joven que ya es declarado con esclerosis múltiple, ¿puede seguir su vida, ser madre? Por supuesto. ¿Sí? Obviamente. Y digamos que una de las cosas que más nos interesa a los médicos que nos dedicamos a esclerosis múltiple es que la persona con el diagnóstico de esclerosis múltiple, y independientemente de que sea hombre o que sea mujer, ¿no? La persona con esclerosis múltiple siga haciendo su vida normal. Y en el caso específico de las mujeres que son jóvenes y donde la maternidad es algo que es muy importante, el poder llegar a concretarlo es algo que nos interesa a todos. Y que lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer. Bárbaro, eso le ayuda además en su pronóstico. Obviamente, por supuesto que sí. Ahora, doctora, ¿el diagnóstico es difícil de hacer o hay pruebas, hay estudios de laboratorio que nos ayudan? El diagnóstico, no hay ningún, cuando por ejemplo uno es diabético, se hace una serie de análisis de sangre en donde su glucemia o los niveles de azúcares en sangre vienen altos y entonces se dice, bueno, usted es diabético. En el caso de la esclerosis múltiple no hay un análisis que me diga usted tiene esclerosis múltiple. Lo que tenemos que hacer es, digamos, tener el contexto de una persona que es joven, que tiene un síntoma de los que suelen verse en la enfermedad, donde descartamos otras enfermedades y en donde además en su resonancia de cerebro estas lesiones de las que suelen verse en la enfermedad. De manera tal que diríamos que es un diagnóstico de descarte. En la resonancia de cerebro solemos ver lo que nosotros llamamos unas imágenes que brillan en determinadas secuencias que están ubicadas en determinadas regiones o sectores del cerebro que por donde están ubicadas, por el tamaño, por la forma, nos hacen pensar o son muy sugestivas de una enfermedad del tipo de la esclerosis múltiple. Por la falta de mielina. Es decir que acá talla mucho la clínica, ¿no? El antecedente más que los estudios complementarios. Sí, la verdad es exactamente así, ¿eh? Acá pesa muchísimo más los antecedentes, la clínica y la edad. Y todas las otras cosas, los análisis de sangre y la resonancia, por ejemplo, son complementarios. Pero es fundamental eso que dijo, la manifestación clínica y la edad, eso es lo más importante de todo. Está bien. Y doctor, a ver, nosotros tenemos un paciente con esclerosis, lo tenemos en pleno brote, ¿podemos hacer algo, algún tratamiento existe para eso? Sí, lógico. Cuando lo tenemos en pleno brote, o sea que cuando está con un defecto, y sobre todo cuando ese defecto altera la calidad de vida, el hecho de dejar de ver de un ojo o ver doble o tener menos fuerza en una pierna altera mucho la calidad de vida. Entonces, lo que podemos hacer es acortar la duración de ese defecto. Para acortar la duración de ese defecto, lo que habitualmente se utiliza son los corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides disminuyen la inflamación que provoca ese defecto. Corticoides en pleno brote. Solamente se usan los corticoides cuando la persona tiene una recaída o un brote. Esa es la única utilidad que tienen, el único momento en que se utilizan. Porque en realidad la esclerosis no tiene un tratamiento específico, no sabemos el origen, no sabemos, entonces, y no tiene, obviamente no tiene una cura. No, no tiene una cura, pero desde hace más de 10 años
independientemente de lo que es el tratamiento del brote o de la recaída, que son los corticoides, Sí. desde hace 10, 15 años existen toda una serie de tratamientos que lo que hacen es disminuir la aparición de estas recaídas, que muchas veces pueden dejar un defecto físico. Perfecto. Disminuyen la aparición de lesiones en la resonancia magnética y hacen que, digamos, esa persona con esclerosis múltiple pueda tener una mejor calidad de vida. Correcto. Es decir, que una persona fuera de esas etapas, esos brotes, como hablamos con Carmen, puede llegar a tener una vida normal. Ahora, por supuesto. A ver, por supuesto. No nos quedan muchos minutos, doctora. Le hago una pregunta. Sí. Esos brotes Sí. van deteriorando más al paciente, ¿no es así? Bueno, en algunos casos sí, porque más allá de que podamos darle un tratamiento para cortar la duración y demás, no siempre se recuperan al 100% y hay veces que quedan con alguna secuela, algún defecto. Claro, eso. Y otra cosa que creo que es importante, la parte cognitiva cerebral se mantiene indemne. Sí, en líneas generales sí, pueden aparecer algunos defectos cognitivos. Hace bastante tiempo atrás se decía que la esclerosis múltiple nunca afectaba la cognición. Ajá. Desde hace unos años que uno tiene mejores herramientas y está mucho más alerta y lo evalúa, sí, las personas con esclerosis múltiple tienen ciertos efectos. Eso es interesante, porque yo también tenemos el concepto de que, a ver, tomamos el ejemplo de este famoso científico, ¿no? Que todos conocemos, que está con una, tengo entendido que es una esclerosis, pero está en un estado tremendo, pero que su cerebro funciona al 100%. Sí. Por eso le preguntaba eso. Que es Stephen Hawking. Exactamente, sí, Stephen Hawking. Hagamos, y si me permiten, hagamos una aclaración. Stephen Hawking no tiene esclerosis múltiple. Qué bueno esto que me lo diga, porque todos estamos con ese concepto. No, él tiene una enfermedad que comparte la palabra esclerosis, pero que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Correcto. Que no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple, ¿sí? Son dos enfermedades completamente diferentes. Completamente. Qué bueno que me lo haya dicho, porque todo el mundo tenemos, y yo también personalmente tenía ese concepto. Es con una evolución mucho más rápida, ¿no? La lateral amiotrófica, ¿no? Exactamente, y no tenemos ningún tipo, por lo menos hasta el día de hoy, a diferencia de lo que ocurre en esclerosis múltiple, de tratamientos que puedan ayudar. O modificar la evolución de la enfermedad. No digamos curarla, porque no existe cura, pero sí hacer que la persona con esclerosis múltiple, más allá del diagnóstico y demás, pueda tener una vida lo más normal posible. Exactamente, que se pueda. Doctora Patruco, mire, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que ha sido usted muy didáctica, nos ha aclarado muchos temas y tal vez en otro momento la podemos volver a llamar para charlar sobre estos u otros temas que tienen que ver con su especialidad, por supuesto. Sí, es realmente muy importante el conocimiento de esto. Bueno, gracias por haberme dado la oportunidad de... Por favor, ha sido un placer charlar con usted, doctora. Al contrario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la doctora Patruco es subjefa del servicio de neurología. La verdad que nos ha hecho una exposición de lo que es la esclerosis múltiple y nos sacó del tema y con la esperanza de que hay una evolución en la que pueden hacer una vida bastante normal. Claro, la gente con esclerosis múltiple, que eso es importantísimo.